noches, people. Bienvenidos al programa número 1 dentro de los programas con menor presupuesto de la televisión colombiana, la UDC Informando. Como somos un programa especial, traemos algo fuera de contexto. Nos fuimos hasta el siglo pasado a través de una máquina del tiempo y nos entrañamos dentro de la historia de la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. La idea es hacer una reconstrucción y un análisis de la historia de esta facultad a través de los campos de la economía, pues de la contaduría pública y con acceso a archivos, documentos, entrevistas. Tenemos entrevistas de gente del pasado, experta, y también tenemos investigadores actuales que se han especializado en este tipo de información. Con la primera persona que venimos es con Kevin Ricaurte. Sí, ya nos dicen que está aquí, ya lo tenemos. Kevin es especialista en la historia del siglo XIX y venimos con él a ver cómo era el contexto de la creación de una facultad de ciencias económicas a través del pensamiento de la economía de Colombia en el siglo pasado. Entonces Kevin nos viene a dar toda la información y nos viene a brindar todos sus conocimientos. Adelante, Kevin. Antes de ir más a fondo en lo que fue la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, es vital y es muy importante tener en cuenta el contexto histórico, político y social que atravesó el país durante el siglo XIX y el siglo XX. Bien, durante el siglo XIX Colombia estaba marcada por 4 debates de pensamiento económico, los cuales se evidenciaba una gran influencia de pensamiento en Europa sobre la economía en ese tiempo, en los cuales estaban enmarcados estos 4 eran el libre cambio, el debate que había entre quienes defendían un carácter fiduciario de la economía o la utilización de una moneda metálica, la tierra como factor de producción y prácticamente toda la cuestión organizacional del Estado, de cómo iba a estar organizado el Estado principalmente. Ya para el siglo XX, el pensamiento económico en Colombia es influenciado por ese debate ideológico que traían y proponían el capitalismo de un lado y el socialismo por otro lado. Capitalismo, libre comercio como forma de asignación de recursos, y socialismo como toda esa eliminación o liberación de los medios de producción en manos de particulares. Ya en el mismo siglo XX, prácticamente en las décadas del 40 al 50, se ve marcada una gran inestabilidad política, engendrada principalmente por los partidos políticos tradicionales de Colombia desde la independencia. Ya sabemos cuáles son estos partidos políticos, que son el liberal y el conservador. Estos partidos tradicionales se enfrascaron en una violencia política muy grande que desembocó en una guerra civil, en una cruenta guerra civil. Muchos son los factores que originaron todo este conflicto, pero históricamente y recordadamente el que más hace eco fue el asesinato el 9 de abril de 1948 del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Ya para la década de 1950 se empieza a ver esa inestabilidad que provocó todo ese enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales, y llega al poder por medio de un golpe de estado el general Gustavo Rojas Pinilla, que el 13 de junio de 1953 saca del poder a Laureano Gómez, que ejercía el gobierno por ese entonces. Debido a esto se crea un sentimiento, por así decirlo, de unión entre los dos enemigos prácticamente de toda la vida, liberales y conservadores, sobre
la usurpación del poder que habían visto debido al golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Y así, en 1958-1957, se crea como tal el Frente Nacional, que prácticamente fue un pacto bipartidista entre estos dos partidos políticos por cómo se iban a turnar en el poder. Y esto se efectuó de 1958 a 1974, en el cual los partidos liberal y conservador se turnaron, por así decirlo, la presidencia, el gobierno, el poder por 4 periodos presidenciales. Ya para el periodo comprendido entre 1970 y 1974, con la administración de Misael Pastrana Borrero y su plan de desarrollo de las 4 estrategias, se da por culminado lo que se conoció como el Frente Nacional. De ahí en adelante, los gobiernos siguientes, posteriores a 1974, instauraron la creación de sus propios planes de desarrollo. Por mencionar un ejemplo, el ya conocido Plan de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez. Bien, estos planes como principal objetivo buscaban el desarrollo como tal y el crecimiento de la economía y la sociedad del país, por lo cual estos generaban grandes cambios políticos y sociales también, y principalmente estos en busca de la paz y una mejor justicia social. Bueno, todos estos sucesos históricos que se estaban dando en el periodo de la posguerra fueron imperativos para que se fueran dando cuenta de que la educación superior era el terreno más abonado para afrontar los desafíos que se venían en el país naciente. Y pues atendiendo a eso, el Congreso, en la ley del 18 de marzo de 1926, estipula de que se debían establecer universidades en las principales capitales y además en los departamentos donde se tuviera el mayor número de estudiantes y profesores. En General Santander, como es costumbre, atendiendo a la ley en Colombia, como siempre ha sido costumbre, pues eleva a los colegios de Popayán y Cartagena al grado de universidades. Ya sabemos que de Cartagena en 1928. También históricamente el país siempre ha estado ligado pues al desarrollo del país y las tendencias socioeconómicas que en este se presenten. Y en esa época el país, después de la posguerra, empezó a entrar en un proceso de crecimiento económico que no había tenido precedentes nunca, ni antes ni después, porque seguimos igualitos. Entonces, pues, el honorable Rafael Núñez Costeño, además, es quien empieza como a indagar en este campo de las ciencias económicas y pues a enfatizarse en lo que estaba pasando en otros países, en los desarrollos industriales de Europa y todo eso. Y pues en medida de esto, que el país empieza a aumentar sus importaciones y además pues empieza a darse el crecimiento de empresas y todas esas cosas, ya se crea la necesidad de especialistas en las partes contables, economía, en la cuestión de recursos humanos, etcétera. Pues y ya se siembra enseguida la necesidad de que en la educación superior colombiana se mire hacia las ciencias económicas. Es cuando en 1959 la directiva de la Universidad de Cartagena crea la Facultad de Economía, hoy llamada Facultad de Ciencias Económicas. Sus inicios se dieron en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Economía, donde había un grupo de abogados que, amantes a los números, las matemáticas, a la economía, pues idealizaron que esta clase de conocimiento tenía que sintetizarse, ya que se estaban dando desarrollo en el mundo en base a esta clase de ciencia, la economía y todo lo que ella abarca. Y es así como nace la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Al principio pues
Los estudiantes tenían que hacer un examen, además se tenían que entrevistar con expertos económicos de otros campos y en febrero de 1959 ya empiezan a darle clases a alumnos y asistir a materias que estaban enfocadas como tal a los aspectos socioeconómicos que estaban pasando en Colombia. Buenas noches. El pensum de la Facultad de Economía en el año 1959 estaba formado por cursos, se le llamaba así en sus inicios. Algunos egresados economistas participaron en seminarios, entrevistas y afirmaron que anteriormente este pensum era demasiado teórico. En esa época sus docentes eran escasos, los cuales trabajaban en empresas particulares o del Estado y eran pocos los especializados en el tema. A su vez, su formación era dirigida a manejar el sector público, mucha teoría y poca práctica. Se hicieron 3 reformas al plan de estudio que responden al crecimiento de la institución, dándole un perfil a cada uno de los programas. Dichas reformas al pensum se hacían por pedidos de los directivos, cuando venía un nuevo director o a petición de los nuevos estudiantes. Producto de la reforma del pensum de la carrera de Economía, al igual que otras en la Universidad de Cartagena, se extendió a 5 años. Este primer pensum de Administración de Empresas estuvo extremadamente integrado con base a las universidades de Chile y Stanford. Luego se fue transformando. Los profesores eran economistas, por ende las primeras promociones estarían con un enfoque económico. Luego llegaron profesionales de la administración para ejercer cargos de profesores del programa. El plan de estudio fue reformado en varias ocasiones y esto no fue nada extraño porque la vida universitaria siempre se ha basado de cambios. La Facultad de Economía tenía como objetivo la preparación de economistas de una sólida formación. El esfuerzo de facultad se concentra en el entrenamiento de alumnos con un amplio conocimiento de interpretación de ciencias, en habituarlos al análisis objetivo y críticos, pero sobre todo iniciarlo en la disciplina de investigaciones económicas. Bueno, people, la estamos pasando chévere como ven, entonces vamos adelante. Ahora lo que nos viene es Alejandro Manjarres, es un muchacho actual, es un investigador especialista en la expansión sociocultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. No tuvimos que viajar hasta el siglo pasado para poder entrevistarnos con él, entonces seamos atentos con él, respetuosos y vamos a darle. Muy buenas noches, compañero y colega Eric, y gracias por esa presentación y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Continuando con el tema, yo les vengo a hablar acerca de la expansión sociocultural que tuvo nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena. Para comenzar con este tema es muy importante resaltar de que uno de los principales objetivos de nuestra facultad siempre fue darse a conocer tanto aquí en la ciudad, en el departamento, así como en el territorio internacional y hasta en el ámbito internacional. Un gran ejemplo de esto fueron muchas de las actividades las cuales se llevaron a cabo para cumplir esta finalidad. Entre esas, un muy buen ejemplo vendrían siendo las conferencias, las primeras conferencias que se organizaron donde tenían participación tanto estudiantes como profesores en los campus de la universidad. Con estas se buscaba sobre todo compartir ideas y saberes provenientes tanto de la parte investigativa de los profesores, así como de la parte de investigación de los estudiantes. Además de eso, hubo muchas otras actividades, como por ejemplo la creación de las primeras revistas lanzadas por la universidad, que más adelante esto también abrió paso a una revista propia de nuestra facultad, que no tenía que ver con la universidad en general, sino con los saberes y con los temas que ocurrían dentro de nuestra propia facultad. Además de eso, se organizaron cantidad de viajes, tanto en el territorio nacional como en el internacional, con el fin de exponer todos los saberes y las nuevas actualizaciones que estaban surgiendo con el gran auge económico que había desde esa época en nuestro país. Un ejemplo de esto fue el viaje a Nueva York, que se realizó en los años 70, donde iban 3 estudiantes con 2 profesores de nuestra facultad, con el objetivo de asistir a las conferencias
pues que se están realizando en esa ciudad y dar a conocer nuestros avances, nuestras teorías, nuestros nuevos centavos en la parte de investigación y contribuir y aportar a los conocimientos y los avances que se tenían en las otras universidades que también estaban participando. También cabe y es muy importante resaltar la participación de profesores y catedráticos bastante relevantes, como el caso de Ernesto Trujillo Armada, además de eso de Roderico Trujillo Prince, los cuales participaron hasta incluso en la creación de equipos deportivos, como el equipo de béisbol, de softball, de la Universidad de Basquetbol. Además de eso, por la contribución que hicieron con respecto pues a la universidad en estas actividades, ya que ellos eran los principales promotores de todas estas hazañas y agasajos que contribuían en nuestro crecimiento social y cultural, así como el universitario. Muchísimas gracias, espero que todos tengan una buena noche y los dejo con mi compañero Enrique. Hasta luego. Bueno, mis panas, como lo prometido es deuda, en este programa les venimos con uno de los dos invitados que tuvimos que viajar hasta el siglo pasado para poder hacernos una entrevista con él. Hablamos de Andrés Acosta. Andrés Acosta es uno de los principales investigadores, de los periodistas enfocados en la cuestión de los movimientos estudiantiles. Se infiltró dentro de los movimientos estudiantiles de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena y puede traernos un análisis a través de su experiencia y a través de su profesionalismo. Así que prepárense, agárrense los cinturones, los pantalones, las pinchas, las faldas y vamos allá. Muchas gracias, joven Eric, por aquella entrada y gracias por recordarme que estoy un poco bien. Quiero agradecerles a ustedes, los espectadores, por darme la oportunidad de charlar un rato con ustedes sobre aquella investigación que hice respecto a los movimientos estudiantiles que hubieron en la creación de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra apreciada Universidad de Cartagena. Bueno, ¿cómo logré esta información? Adentrándome con los estudiantes, siendo uno de ellos. Si hablamos, por ejemplo, de las huelgas y protestas, estas solamente se hacían cuando los estudiantes veían que habían necesidades que las directivas podían resolver. Lo hacían de esta manera. Hacían marchas silenciosas y ordenadas, caminando desde la universidad hasta la gobernación, donde allí el consejo estudiantil exponía las razones por las cuales estaban haciendo la huelga para buscar soluciones para un mejoramiento en la calidad del estudio. ¿Listo? Recuerdo que en esa época los estudiantes eran muy activos e integrados a lo que sería la facultad, el profesorado. Y por tal motivo hacían huelgas para exigir el mejoramiento de esta. Por ejemplo, que los profesores fueran especializados. Para ser sincero, en esa época no existía ninguna especialización en la ciudad de Cartagena y en el resto del país había muy pocas. Todo lo que hacía la universidad era enviar varios de sus profesores a varios países tales como Brasil, Francia, México, etc. También los estudiantes se interesaban por otros temas como la investigación en la facultad, los seminarios, las rutas académicas, las capacitaciones de docentes, viajes complementarios, talleres enfocados en lo que sería el arte y el deporte. Y bueno, para no saturarlos de información, apartándome un poco, quería recordar una anécdota que me causó mucha nostalgia, que es que en ese entonces eran tan unidos que cuando cumplían, por ejemplo, profesores o personas de los directivos, se hacía una integración en la universidad que era como un sancocho de las 7 carnes. Era algo que era muy social, era un compartir y que todo el mundo quedaba muy feliz y contento. Y algo también que me sorprendía era que, por ejemplo, la pasión por el trabajo. Las secretarias no tenían ningún problema en hacer trabajo extra, no tenían ningún problema con ningún trabajo que se les mandara hacer,
porque lo hacían con pasión, todo para el mejoramiento de esta hermosa universidad. Y bueno, listo, creo que esto es todo, mi tiempo se ha agotado y que siga la siguiente persona. Hasta luego. Bueno, mis panas, ahora lo que se viene sí está bueno. Les vengo con lo mejor que tenemos en este programa, nuestra corresponsal Tiffany, directamente traída desde el Japón. La mejor investigadora social que es de la ciudad de Cartagena, de la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, y ella nos viene a hablar de lo que encontró en su investigación profunda acerca pues, del impacto social de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, prepárense que es la mejor en el tema, pues tampoco tuvimos que traerla del pasado, ella trabaja con nosotros y es nuestra corresponsal en todas las partes del mundo, así que ahí vamos con ella. Buenas noches, Eric. Así es, continuando con la temática del día de hoy, de la historia de la Facultad de Ciencias Económicas, nos hemos dado a la tarea de investigar cuál ha sido el impacto social que esta facultad ha tenido. Sin lugar a dudas, contribuir con el desarrollo empresarial, apoyando áreas del sector productivo, ha sido uno de los más grandes aportes que esta facultad le ha brindado al área empresarial. En aquel entonces, los economistas se dedicaban a ejercer cargos de carácter gerencial o de jefes, ya que la demanda era bastante amplia, contribuyendo así con el desarrollo tanto de las ciudades, de las regiones, como incluso el desarrollo del país, ya que ejercían sus labores en empresas del sector público como en empresas del sector privado. Muchos economistas en aquel entonces se dedicaban a realizar actividades de carácter administrativo, por lo cual la universidad decide ingresar el programa de administración de empresas para que estos profesionales se dediquen a ejercer actividades que solo le competían a ellos. Muchos de los egresados de esta facultad nos han manifestado el agradecimiento que le tienen a esta, ya que les abrió puertas en el área empresarial. Grandes oportunidades les ha brindado e incluso les ha cambiado sus vidas. El impacto social que ha tenido esta facultad ha sido supremamente grande y espectacular, ya que no se les fue difícil a estos economistas vincularse al sector laboral, ya que fueron y actualmente son reconocidos por ejercer su trabajo de una manera impecable y siempre dando lo mejor de sí. Esto ha sido todo por el día de hoy, Eric. Puedes continuar tú con mucho más en el estudio. Que tengan buena noche. Bueno, people, hemos llegado al final de este programa. Disculpen por esa tortura inmerecida, pero esto es Colombia. Como pudimos ver, no ha sido fácil el proceso de esta facultad para llegar a lo que es hoy en día. Por ende, el estudiante de esta facultad está llamado a la excelencia y a hacer honor a que es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad de Cartagena. Se necesitan más profesionales, se necesita gente que tenga la voluntad de trabajar por esta facultad y ayudar en la economía del país, lo sabemos. No necesitamos más gente del montón, necesitamos gente que tenga la capacidad de hacer cosas diferentes, de no ser hombres masa y de tratar de construir un mejor país e incluso un mejor continente. Entonces, señores, esa es la invitación. Vamos a ser profesionales, a sacar pecho por esta facultad y no a estudiar por la nota, sino para la vida. Cuídense.